Lo que vamos a revisar es cuál era el enfoque de la estrategia de Keiko Fujimori cuando entrábamos hacia terminando la primera vuelta y nos enfocábamos en la segunda. Keiko Fujimori partía de una estrategia de hablar del futuro, el futuro de cambio. De hecho, en su comunicación digital usaba mucho el hashtag "el futuro está en marcha", y otro hashtag que utilizaba era "Vamos Keiko". Aquí quiero que analicemos la comunicación a nivel de qué implica el futuro está en marcha. En sus discursos, en los videos, en los spots, en las redes sociales, hablaba de ese futuro, en ese caso que ella quería lograr un futuro mejor, un futuro con mayor seguridad, un futuro con prosperidad para todos. Pero si nos ponemos a analizar, eso implica es algo muy lejano. ¿El futuro cuándo es el futuro? Es ahorita, es en 3 años, el futuro es en 5 años, el futuro es en 10 años. Nos damos cuenta que es algo que está lejos, no lo percibimos como algo muy cercano. Entonces, cuando en la segunda vuelta entra todo un equipo nuevo de estrategia a nivel macro, y Jordi Segarra define, es importante resaltar, que una estrategia en redes sociales no corre por sí sola, no es independiente. No quiere decir que un grupo de creativos, un grupo de redactores tienen algunas ideas y se lanzan por las redes sociales. En una estrategia la comunicación es única, es una sola. El medio, que puede ser el medio de prensa, puede ser el spot televisivo y puede ser las redes sociales, pero la comunicación es una sola. Entonces, para afrontar ese mensaje de futuro, la estrategia se diseñó a base de un focus group, se conversó con la gente, que lo que quería la gente no era un mejor trabajo en el futuro, quería un mejor trabajo ahora, ya. Las personas no querían salir a la calle y que ojalá que no me roben. Yo no quiero que me roben ahorita, quiero un mejor trabajo ya. No quiero una mejor economía en un futuro, quiero tener plata en este momento para darle de comer a mis hijos. Yo quiero salir a la calle y encontrar chamba, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que la gente espera soluciones ahorita, inmediatas. Y eso es lo que pasa. A veces las personas, los ciudadanos, quieren soluciones inmediatas, ya ahorita, en este momento. Todos sabemos que cuando gestionamos un país, ¿no?, hay todo un proceso para la economía, para la salud, no es tan inmediato. Sin embargo, en la comunicación la gente quería, yo quiero esto en este momento, quiero más seguridad ahorita, quiero mejor salud ahorita, quiero encontrar una posta, un centro de salud cerca de mi casa, una canchita deportiva, quiero que haya policías en la comisaría, hoy, en este momento, ahora, ahorita, para utilizar el lenguaje que escuchamos mucho. Entonces Pedro Pablo en la segunda vuelta comienza a hablar de yo te doy soluciones ya, soluciones a seguridad, a trabajo, a educación, agua y salud, que fueron vamos a decir, los mensajes claves de la campaña. Y en esa línea surgían los contenidos a nivel de redes sociales. De hecho, comprenderán que la campaña también tenía una línea gráfica que tiene que respetarse, que iba asociado al, vamos a llamar, eslogan Soluciones Ya. Sin embargo, es correcto que las redes sociales, digamos, tienen su propio ritmo. Y en el día a día te das cuenta que no necesariamente puedes esperar que hagan el diseño gráfico, que digamos editen el video con la claqueta y toda la información visual de la campaña. Hay un movimiento propio de la campaña que es inmediato, y había situaciones donde se colocaba, por ejemplo, en este caso, la imagen sin ningún tipo de banner. Quiero resaltar lo siguiente, Pedro Pablo hablaba siempre en primera persona. Yo lo voy a hacer, yo me comprometo, yo tengo las soluciones a los problemas de salud. Yo implementaré el programa de salud para tu comunidad. Yo tengo la solución. Eso era una gran diferencia también con el discurso de Keiko a nivel de redes. Ella hablaba, trabajaremos en equipo por un mejor país, y yo gobernaré para el bienestar de los peruanos. Nuevamente es un discurso correcto, pero es lejano. Pedro Pablo decía, yo me comprometo a hacerlo, yo tengo las soluciones, yo compraré mayor cantidad de patrulleros para mejorar la seguridad.
Yo implementaré mayores postas en los centros poblados. Yo implementaré un programa para que las inversiones mineras, ¿no?, se utilicen, se gasten antes de la operación de la mina, por ejemplo. Eso es muy importante. Los discursos se dan en primera persona. Y además, nosotros hablábamos cómo plasmar estas soluciones ya a un nivel de hashtag. En varias oportunidades, cuando ustedes trabajen en redes sociales, vamos a encontrarnos con una estrategia general de comunicación y hay que adaptar un poco, por ejemplo, a los hashtags que se utilizan mucho, que los jóvenes y las personas utilizan mucho. Entonces, lo que nos dimos cuenta en esta necesidad de la gente de querer soluciones ya, yo quiero plata ahorita, quiero un mejor trabajo ahorita, quiero que haya centros de salud cerca de mi casa ahorita, de alguna manera implicaba un nuevo Perú. Pero no es un nuevo Perú como lo enfocaba Keiko, un futuro a largo plazo, sino era un nuevo Perú ya. Pedro Pablo, ¿no?, representaba ese nuevo Perú ahorita, el 5 de junio, ahorita, ¿ya? Luego nosotros, cuando nos acercábamos al cierre de la campaña, nos dimos cuenta de algo. Siempre, y vamos a ver más adelante cómo estaba estructurado el equipo de monitoreo e inteligencia en la campaña, nosotros pensamos que cuando nos acercábamos a las elecciones, al día D, pensamos que Keiko iba a cambiar su eslogan de campaña o sus hashtags por algo mucho más fuerte. Si mi contrincante hablaba de un Perú mejor ahorita o un nuevo Perú ya, y hablaba de soluciones ya, nosotros pensamos debe estar preparando algo más fuerte para golpearnos y nos aguantábamos, digamos, antes de sacar el próximo hashtag en base a lo que ellos iban a sacar. Sin embargo, nos dimos una gran sorpresa, que ellos comenzaron a utilizar "vamos con todo". A ver, respetamos el trabajo de todos los profesionales que han trabajado en las diferentes campañas, sin embargo, hablo de la experiencia de nosotros y decíamos, vamos con todo. Pero ahí lo único que me hacía referencia a Keiko era la letra K. Nosotros pensábamos, oye caramba, no está ni siquiera el nombre de Keiko o no hay un eslogan mucho más fuerte. ¿Qué pasó? Y seguían utilizando el hashtag "el futuro está en marcha". Entonces nosotros replanteamos, porque ya lo habían soltado, o sea, digamos, tiraron la única bala que les quedaba. Y nosotros decimos, hay que utilizar algo inmediato. Y esto de aquí lo que estoy narrando es a nivel general, cómo se enfocó la estrategia. Entonces, en lo que investigamos y analizamos las conversaciones de la gente, nuevamente PPK tenía que ser presidente ya. ¿Por qué? Acuérdense que se generó mucho ruido, mucha corriente de opinión, el tema por la edad, que si perdía ya no se iba a lanzar, etc. Entonces, en soluciones inmediatas ahorita, la única opción de lograr ese nuevo Perú ahora era que Pedro Pablo sea presidente ya. Tenemos la oportunidad, la última oportunidad de Pedro Pablo para que sea presidente, tener un mejor presidente, es en este momento, es este 5 de junio. Así que la estrategia luego, hacia el cierre de la campaña, fue utilizar el eslogan, vamos a llamar el eslogan digital, porque es lo que se utilizó en las gráficas y en los hashtags, es PPK presidente ya. No en el 2021, porque no se va a poder, no en un futuro, es ahorita. Ese nuevo Perú, ese cambio, es ahora. Si se dan cuenta, y no es porque lo diga yo, pero evidentemente al momento de analizarlo nos damos cuenta que es algo mucho más emocional, es mucho más emotivo. Vamos con todo, queda un poco como que en el aire. PPK presidente ya engloba lo que hace un momento hemos estado diciendo, soluciones inmediatas en este momento, este año, este 5 de junio. ¿Cómo era el equipo digital de campaña? Ahorita hemos visto básicamente a nivel general cuál fue la estrategia hacia el cierre de la primera vuelta y cómo lo enfocamos al término de la segunda vuelta de cara a la elección. Yo les quiero hablar un poco de, primero, cómo se estructura un equipo, en este caso el equipo digital de Pedro Pablo. Este es el equipo digital in-house, ¿ya? El equipo digital tiene a través del equipo estratégico, que son los asesores, donde yo me encontraba, y teníamos todo el respaldo de un equipo humano de profesionales en diferentes áreas que nosotros definimos de esta manera.
el equipo de contenido, que básicamente se encarga de generar ese contenido, esos spots para digital, porque aparte de los spots que ustedes vieron en televisión, se producían videos exclusivamente para el canal digital. Los banners, la cobertura o los anuncios de Pedro Pablo en las actividades, digamos, en los mercados, en las provincias. Este equipo de diseñadores gráficos, de fotógrafos, de redactores de contenido, un grupo humano que se encargaba de proveer de información. Luego estaba el equipo de publicidad. El equipo de publicidad también había un equipo in-house que evidentemente veía todo el análisis de la compra de medios, dónde comprar, cómo comprar, la cantidad, un análisis de si el video está funcionando, si es visto, si le han dado clic. Por ejemplo, si en los anuncios de Twitter están teniendo impacto o no, cuáles son las piezas que mejor funcionan, cuáles son las descargas, los contenidos de mayor descarga. El equipo de publicidad no solamente se encargaba de comprar, sino hacer todo el análisis para que las piezas publicitarias se optimicen, vamos a decir, casi en tiempo real. Era una campaña muy corta y por lo tanto era muy agitada. Podías lanzar 2 videos y te dabas cuenta que de repente solamente uno pegaba. ¿Por qué no pegaba? ¿Cuál era el problema en el video, si es que había un problema? El equipo de publicidad hacía el análisis del impacto de las piezas publicitarias. Luego teníamos el equipo de respuesta. Comprenderán, y es evidente, que nadie piensa que los candidatos están tuiteando o están escribiendo el Facebook a cada momento y a cada rato, ¿verdad? Entonces, lo que sí había era reuniones estratégicas donde se revisaba el plan de la semana, se sentaba el asesor general de campaña, el asesor de prensa, se definían cuáles son los temas políticos a tocar. Evidentemente es una campaña donde hay mucho intercambio de opiniones políticas, las entrevistas, la agenda de viajes, y el equipo de resultado, en base a eso, se encargaba de leer y analizar cada uno de los comentarios, por ejemplo, en el Facebook de Pedro Pablo. En el Facebook, en el Twitter, en los comentarios en YouTube. El equipo de respuesta lo que hacía era recopilar toda esa información, leerla y en algunos casos responder ya en base a ver, teníamos una guía en base a lo que Pedro Pablo decía semana a semana en sus discursos y una guía en base al plan de gobierno. Entonces alguien preguntaba cuál era la solución o cuál era su propuesta para salud, para seguridad. El equipo de respuesta tenía los documentos para responder. Asimismo, se actualizaba con lo que en estas reuniones estratégicas cuáles eran los temas, qué vamos a mencionar o qué vamos a resaltar. El equipo de respuesta, además, no solamente daba el feedback a los usuarios, sino daba el feedback al equipo estratégico. Señores, esta semana la gente está preguntando acerca de seguridad ciudadana. Están preguntando cuál es la diferencia. Sí, la gente preguntaba, ¿cuál es la diferencia con el plan de gobierno de la señora Fujimori? Están preguntando acerca de si está bien o mal de salud. Es verdad, o sea, había todo un reporte de todas las respuestas que recibían los chicos de este equipo. Se está moviendo un meme donde se muestra supuestamente a Pedro Pablo enfermo. ¿Qué vamos a contestar? ¿No? Están preguntando acerca sobre temas de salud. ¿Cuál va a ser la propuesta de Pedro Pablo para la selva o para tal zona? O había personas, yo vivo en Villa El Salvador, estimado Pedro Pablo, PPK, le decían PPK, ¿cuál es tu propuesta para el emporio? O sea, preguntas muy específicas. Y lo que hacía este equipo de respuesta era entregarnos información para en base a eso poder optimizar los mensajes. Luego tenemos el equipo de prensa. El equipo de prensa, si bien es cierto, tenía su propia estructura para cubrir los eventos de Pedro Pablo. Era necesario que el equipo digital tenga un nexo con el equipo de prensa para que precisamente nos dé los videos de Cusco, de Junín, de Arequipa o algunas actividades que ellos tenían el material de primera mano. Entonces ahí había un equipo de personas que era el nexo entre prensa y el área digital para estos contenidos básicamente multimedia. Y hay 2 áreas importantes, y aquí quiero resaltar lo siguiente, de cuál es el verdadero enfoque de utilizar las redes sociales en una campaña. Es el equipo de monitoreo y el equipo de inteligencia.
¿Qué hace el equipo de monitoreo y el equipo de inteligencia? Básicamente lo que hace es escuchar. Y aquí voy a tomar un poquito de tiempo para explicar en qué consistía. A ver, todos nosotros, ustedes, durante la etapa electoral de enero hasta abril, de hecho hay un estudio de Facebook que en ese lapso de tiempo, durante la campaña electoral, 1 de cada 4 peruanos en Facebook hablaba sobre política. Estoy seguro que durante la campaña tú has comentado, has opinado si estabas a favor de un candidato, a favor o no, o en contra, o has compartido algún video viral, un meme o un video gracioso, has criticado a alguien, has compartido información. En ese lapso de tiempo, de enero hasta abril, se compartieron 64 millones de interacciones en Facebook sobre política. Likes, comentarios, contenidos compartidos sobre política. Y los 3 temas más importantes fueron economía, salud y seguridad. Entonces, la gente sí hablaba de política. Si bien es cierto, durante los 5 años, probablemente 4 años, no hablemos de política, pero cuando vamos a elegir un presidente, por más que tú digas, no me interesa la política, no, soy joven, ¿no? En esas semanas la gente sí habla, por lo menos has compartido un contenido de algo, por lo menos has criticado. Entonces, era importante nosotros analizar lo que la gente está diciendo, no en las redes de Pedro Pablo, no en su Facebook, no en su Twitter, sino tú, a través de tu móvil. ¿Qué estás hablando cuando tuiteas? Cuando escribes en un comentario, en una noticia en, no sé, en Viva Mujer, en Gestión, o en una página que tenga para escribir comentarios. O qué está diciendo la gente en los foros. Entonces, se imagina, no hablamos de cientos, no hablamos de miles, hablamos de millones y millones de información que generamos nosotros. Cuando yo compartí el video gracioso del Turn Down for What de Pedro Pablo que le hace a Keiko en la segunda vuelta, cuando escribí, por ejemplo, mi amigo, y eso pasa en Facebook, por ejemplo, hay contenidos que los ponemos públicos. Mi amigo puso un video de Verónica Mendoza, yo puse en mi comentario, ¡ay, bla, 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 bla! Y así millones de personas van comentando. Esa información se tiene que monitorear, se tiene que escuchar para saber qué es lo que piensan esas personas. Porque lo que pasa es que en las redes sociales, hasta ahora, a pesar de que nos hablan de las charlas de la privacidad, que tengamos cuidado en no expresarnos mal, si ustedes se ponen a revisar sus propias, por ejemplo, plataformas como Facebook, te das cuenta que de repente tus amigos critican, los famosos indignados de las redes sociales, la gente reniega que esto no puede cambiar, que esto está así, yo no estoy de acuerdo. Hay una serie de información que es importante analizarla en una campaña política, porque de alguna manera yo puedo interpretar e inclusive tratar de sacar una conclusión de por qué se expresa de esa manera. ¿Por qué los usuarios de las redes sociales, los sociales apoyan o critican a un candidato? ¿Qué es lo que decían a favor de Keiko Fujimori? ¿Por qué la odiaban? ¿Por qué odiaban a Pedro Pablo? Entonces, el poder procesar esta información me permitía a mí poder analizar y sacar conclusiones. ¿Por qué? El porqué de las cosas. No va a decir, bueno, hay 50, 500 comentarios favorables, Pedro Pablo, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Ok? Y luego, cuando tenía la información, yo recién puedo proceder a actuar. En la parte de escucha, Internet funciona como una especie de focus group en tiempo real. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien ha aparecido, alguien alguna vez ha ido a un focus group, ha participado? Se sientan en una sesión y hablan sobre un tema y generalmente un psicólogo o una psicóloga está tratando de ver si estás mintiendo o no, sacarte unas repreguntas para ella hacer un análisis. Pero la desventaja del focus group es que a veces las personas que son 6 o 7 personas, pueden alterar sus respuestas por la presión del grupo, ¿no? Para no quedar mal de repente. Tú consumes cierta marca de... ¿Qué marca de cerveza consumes los fines de semana? Y un joven dice, yo consumo Heineken, yo consumo Corona, yo consumo, no sé, Peroni, y de repente tú consumes, pues, no sé, para no quedar mal a una marca,
no sé si existe, Brahma. ¿Existe Brahma o ya no? Ya no, ¿no? Brahma. Entonces, pucha, él dice Peroni, él dice y tú, yo consumo también Corona. Ah, ya, ok. Bueno, ahí como que te estás cuidando de tu respuesta. Igualito, a veces en un focus group con amas de casa, ¿no? Señora, ¿usted cada cuánto tiempo le da leche a su hijo? Bueno, yo le doy todos los días, es importante, va a crecer. ¿Y usted, señora? Yo le doy también, todos los días. Y de repente por ahí en el focus group a una persona que no tiene dinero para comprar, o no tiene mucho dinero para comprar la leche, esas leches premium para los bebés, y dice, sí, yo también le doy todos los días. Estoy forzando un poco el ejemplo para darle a entender que en los focus group la gente se puede un poco cuidar. Eso no pasa en las redes sociales, y ustedes lo han visto, la gente es racista en las redes sociales, la gente insulta en las redes sociales, te mentan la madre, es más, te calumnian, y entre comillas tienes la sensación de como que no pasa nada, ¿no? Y varias veces hemos visto casos, y ahora los medios están más críticos, y salen estas capturas de pantalla de fulano de tal criticó, insultó. Hay una serie de información que yo puedo recopilar, porque para nosotros, y el enfoque estratégico de comunicarnos en las redes sociales es primero analizar, escuchar esa información y determinar cuáles son las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Ahí se expresan. La gente estaba cansada por ejemplo, de las granadas en los colegios, totalmente indignados, preocupados por sus hijos. En el caso de los padres de familia, comentaban en las redes que qué barbaridad, estamos regresando a las épocas del terror. Gente conversaba de que no tenía trabajo o que estaba varias semanas buscando trabajo, mandando CVs y no tenía, digamos, la suerte de conseguir. Podemos identificar las necesidades. ¿Cuáles son las expectativas? La gente, ¿qué decía de Pedro Pablo? ¿Cuál era la expectativa acerca de ser el presidente? ¿Cuál era la expectativa de Keiko Fujimori? ¿No? Algunos hablaban, y eso es una verdad, por eso ustedes lo han escuchado varias veces, había mucho la relación con su padre, ¿no? Que fue no voy a emitir opinión, transmito tal cual lo que escuchábamos, que era un buen presidente, que combatió el terrorismo, que era un líder, el autoritarismo como una mano dura para ejercer gobierno. Podíamos analizar eso. Además también cuáles eran las motivaciones. Una de las principales motivaciones que nosotros encontramos para votar por Pedro Pablo es que él efectivamente podía hacer un cambio. Era una persona honesta, una persona inteligente, capaz, con experiencia, y ellos creían que